Extreme Programming es una metodología ágil de desarrollo de software que se centra en la adaptabilidad y la colaboración para proporcionar soluciones de alta calidad a los clientes. Extreme Programming tuvo un boom, pero luego quedó sepultada por los conceptos de sprint que popularizó la metodología Scrum. Pero parece que en 2023 y 2022 ha estado otra vez de moda y no sabemos si es la mejor, la deberías de utilizar. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Extreme Programming, programación extrema creo suena más rudo en español. Y tengo invitado, él es Julio César, es IT Engineer con más de 15 años de experiencia, empezó como desarrollador Java y se ha pasado distintos roles en su carrera hasta ser Engineering Manager. Sus principales intereses son producto, people y extreme programming. Actualmente trabaja como tech lead en Doc Planner, conocida en varios países de la TAM como Doctoralia. Le encanta el mundo del cine, disfrutar de la vida y Star Wars. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Ese Como te soy yo. decía antes, soy tu fan, ¿eh? Qué va, Mariano. Nada, muchas gracias, un placer estar aquí contigo, verte por fin cara a cara después de tantos tweets que hemos cruzado y encantado. Sí, sí, creo que justo lo dices, ¿no? O sea, hemos cruzado varios tweets ahí y de ahí soy tu fan y jamás nos habíamos conocido. Y voy a dar una breve introducción al tema de Extreme Programming. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Pues adaptabilidad es la primera. Es altamente adaptable a los cambios en los requisitos de proyecto y lo que permite a los equipos ajustar rápidamente sus objetivos y estrategias en función de las necesidades del cliente. Número dos, mejora de la calidad del software. Al centrarse en prácticas como el desarrollo guiado por pruebas, ¿no? El famoso TDD y la programación en parejas o pair programming, Extreme Programming garantiza que el código sea constantemente revisado y probado. Comunicación y colaboración. Extreme Programming fomenta la comunicación abierta y colaboración entre los miembros de equipo al promover el trabajo conjunto y resolución de problemas en grupo. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, pues uno que demanda mucho tiempo, según esto. Las prácticas como la programación en parejas y el desarrollo guiado por pruebas, pues pueden ser más lentas en comparación a otros enfoques, ya que requieren una mayor cantidad de tiempo y atención al detalle. Número dos, dificultad de adopción. La implementación exitosa de Extreme Programming puede requerir cambios significativos en la cultura y prácticas de trabajo de una organización, lo que puede ser difícil de lograr. Puede haber incluso resistencia por parte de los empleados y de los jefes. Número 3. No es adecuado para todos los proyectos. Extreme Programming puede no ser la mejor opción para proyectos de gran envergadura o aquellos con requisitos y estructuras más rígidos. ¿Cómo ves esta intro al tema, Julio, que me dio ChatGPT para este podcast? Es increíble, ¿eh? Lo de ChatGPT. Me parece increíble, ¿no? Bueno, pues si conoces la tecnología no lo entiendes, ¿no? Es verdad que acierta mucho, acierta bastante, ahí juntando palabras, es increíble Sí, la respuesta que da, me parece impresionante la tecnología como tal. Pero tiene ahí sus cosillas, ¿no? Que podríamos debatir, ¿no? Sí que aciertan los puntos grandes, pero luego a la hora de entrar en detalle, ¿no? Y vemos que usa un lenguaje, por ejemplo, un poco arcaico, ¿no? Habla mucho de proyectos, de requisitos, de los jefes. el eh, cliente, sí. exacto, ¿no? Está un poco desactualizado, ¿no? Luego, al final, Stream Programming hay que entenderlo, como bien has dicho en la intro, ¿no? Como una metodología ligera de desarrollo de software. Y lo bueno que tiene es que entiende el desarrollo de software. No es una metodología para hacer trabajo en general o no es una metodología que está súper basada en proyectos de ingeniería clásicos. No, no, es una metodología que nace para desarrollar software, que entiende al desarrollador. Y, y al entender el software y su ciclo de vida, lo que entiende es que alrededor del software siempre hay cambio. Ya no estamos Ok. no vamos a hacer un proyecto en plan una calculadora que es algo que tenemos súper claro desde el principio, que lo vamos a construir, que lo vamos a dejar ahí, que va a funcionar tal cual, que no va a haber que tocar prácticamente en la vida. No, entiende que estamos haciendo productos, software, productos digitales y que empezamos con una idea, con un problema de unos usuarios que queremos resolver, pero nos vamos moviendo, vamos pivotándonos, vamos cambiando de ideas, haciendo hipótesis, probando cosas y en general en un constante cambio. Y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Ese punto lo acierta muy bien con esa adaptabilidad. Y luego cuando habla de que necesitamos una calidad de desarrollo, también acierta porque cuando quieres hacer muchos cambios, necesitas una base de calidad sobre la que poder hacer cambios, porque si no, no Mm. vas a poder hacer cambios. O hacer un cambio va a ser muy costoso y un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Eso me gusta, ¿no? O sea, yo creo que antes de entrar a esos puntos, me gustaría a mí que me platicaras también
¿cómo te encontraste con Extreme Programming? ¿No? Porque como lo decía un poco a lo mejor en la intro, ha quedado sumergido entre el famoso Scrum, el Agile, incluso el Kanban, y Extreme Programming es algo de lo que yo ya no veo que se hable. Creo que incluso el nombre suena extremo y a la gente en el parte del branding incluso le puede parecer muy complejo, ¿no? Aunque de cierta forma pues denota un tipo de seniority, ¿no? De que solo los equipos altamente efectivos son aquellos que pueden usar Extreme Programming, Julio. Pues mira, la primera vez que lo escuché fue en la universidad. Me pasó un poco todo esto que comentas, ¿no? Tiene ese nombre, ¿no? Programación extrema, que te echa un poco para atrás, ¿no? Sobre todo en aquella época, yo estoy hablando de, bueno, pues de los años, de finales de los años 90 cuando lo escucho, y en aquel entonces no se creía que nosotros que íbamos a ser ingenieros, ¿no? Eso es lo que se nos vendía, que el ingeniero estaba por aquí encima y por aquí abajo estaba el programador y eran como, programación extrema, ¿quién quiere programar, no? Yo quiero ser ingeniero. Y Sí, entonces claro. es verdad que tuvo pues esa mala fama o ese mal ruido, ¿no? Alrededor y otros pues le comieron la tostada, ¿no? A lo mejor. Pero a poco que te pones a estudiarlo, que te pones a mirarlo en profundidad y no solo alguna charla o algún contenido que se puede encontrar en internet, te das cuenta cómo ya en los 90 y a principios de los 2000, cómo daba con la clave de todo, ¿no? Y cómo hoy en día estamos haciendo muchas cosas que dijo Stream Programming hace 20 años, o intentamos hacerlas, ¿no? Ahora, todo esto que ahora se lleva tanto de los equipos autónomos, que tienen todas las capacidades, autoorganizados, tal, esto ya nos lo contaba Stream Programming en los 90. Y es ahora cuando estamos intentando Claro. llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la planificación que ahora se lleva tanto por quarters, ¿no? Esto de decidir los objetivos, Sí, los OKRs, ¿no? Que se sí. lleva y que luego vamos haciendo sprints para llegar a ellos. Pues esto ya nos lo contaba Stream Programming. Ella te decía Ah. que la planificación tenía que ser por cuartos, donde fijar unos objetivos para los equipos y que luego el equipo tenía que ir semana a semana ir avanzando. Eso está bastante interesante. Oye, ¿y tú lo has implementado en equipos, Julio? Sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, muy bien, ¿no? Pero sí que quiero hacer aquí no, quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de usar Stream Programming o de implementar Stream Programming no es un todo o nada. No, Mm, no es como Scrum, que en la propia guía de Scrum te está diciendo, ¿no? Si te vas al final de la guía de Scrum, te dice, esto es Scrum, me lo invento un poco, ¿eh? O lo haces tal cual está aquí en la guía, sin o ya no saltarte lo ningún haces. paso, o ya no es Scrum, ya no lo llames Scrum. Mm, No, Stream Programming no es así, ¿no? Te lo dice Ken Beck, ¿no? Bueno, Stream Programming sobre todo son unos valores, de unos valores vienen unos principios, y esa forma de entender el desarrollo de software es también un cambio social, es entender que el desarrollador es una figura principal en el desarrollo de software y no un último paso en la cadena de que hay que programar el proyecto. Y, y ese enfoque es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tú no es una implementación de todo o nada. Tú puedes implementar o usar ciertas prácticas que crees que te vienen bien. Obviamente, si no usas nada, no. Porque mi pregunta es, ¿no? ¿Para qué queremos usar Stream Programming? ¿Para decir que claro. usamos Stream Programming? No, es que yo uso Stream Mm. Programming. No, no lo usamos para eso. Creo que lo que queremos es desarrollar buen software. Entonces, pues nos basamos en esos valores, en esos principios, en esas prácticas, según lo que nos aportan en nuestro equipo, en nuestro contexto, y lo usamos como queremos usarlo. Entonces, en mi caso concreto, pues sí, pues yo empecé con lo que eran las series de Pragmatic Programmer, bueno, pues el libro original y luego toda una serie de libros alrededor muy interesante. De ahí Ujú. conocí el movimiento Agile y luego de ahí volví a leer a mucha gente hablando de Stream Programming, de no sé qué era el verdadero Agile y tal, me dio mucho la curiosidad y caí en mirarlo de verdad en profundidad y la cabeza me hizo clic y entendí muchas cosas, ¿no? Y entonces pues intenté hacerlo, ¿no? Pero yo no fui al equipo y le dije, oye, vamos a hacer Stream Programming. No, no, Ah, ok, no, ok. ya no. Claro, yo estaba en un equipo, ya en aquel momento pues ya había subido un poco en mi carrera y yo lideraba el equipo y bueno, pues el equipo estaba en un contexto, tenía unos problemas, pues simplemente pues dependiendo del problema fuimos intentando ir poniendo alguna práctica. Pero yo nunca les hablé de Agile y nunca les hablé de Stream Programming. Simplemente fuimos haciendo cosas y vimos que lo que íbamos poniendo en práctica funcionaba, estábamos mejor, estábamos más contentos, funcionábamos mejor y íbamos moviéndonos. A veces no, a veces hemos probado muchas cosas que no nos gustó, pero consideramos que no nos estaba ayudando y lo descartamos. Pero en general Ok, la ok. experiencia buenísima.
¿Y como cuáles dirías que son, no sé, uno, dos o tres fundamentos muy importantes de Extreme Programming que tú digas, esto es algo que yo llevo a los equipos o buscaría implementar de nuevo así cambiar de equipo? Creo que incluso cambiaste de trabajo hace recientemente. Tampoco es algo que creo que puedas decir, ay, pasa de un día para el otro, ¿no? Y se hace un kickoff y mañana todo Extreme Programming y no sé. Como cuáles son esos principios, Julio, que tú ves más importantes. Sí. Bueno, lo primero es una parte cultural, ¿no? Es una parte cultural de entender que el equipo, la función del equipo es resolver problemas. La del desarrollador también. Tiene que entender el problema, tiene que involucrarse al principio de todo el ciclo de desarrollo del software. Eso es una parte muy importante, ¿no? Y sin eso Mm, quizás no tienen nada, ¿no? Y ahí hay mucha fricción, puede haber mucha fricción con personas del equipo concretas, pero también dentro de una organización. ok. Luego, además, algo muy importante es el concepto, lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo de los equipos autónomos, que en Extreme Programming se llama Whole Team. Mm, El equipo tiene que tener todas las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión, para desarrollar software. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una anécdota muy buena. Yo estaba pues estaba en consultoría y estaba en un equipo y por contrato el equipo no tenía diseñadores. mm, Lo que tenía era pues como unas horas que podíamos mandar a una factoría de diseño para que nos sí, hicieran unos diseños y nos los devolvieran, ¿no? Claro, esto pues imagínate, ¿no? Esto pues, no era nada lean, era un montón de desperdicio, no, todo muy lento, además tenía un acabado que no estábamos muy contentos con ellos, si bien nos ayudaba, porque claro, no había diseñadores en el equipo sí. y lo necesitábamos, pero no estábamos muy contentos con cómo funcionaba. Claro, yo intento fichar un diseñador, pero no puedo, ¿no? Por contrato no puedo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues cuando hay la oportunidad de traer una persona nueva al equipo, un desarrollador, lo que busco es una persona frontend que sí que tuviera una habilidad de diseño alta. Ok, Claro, esto tan tonto así, tan contado, ¿no? Y tan natural, pues sí. esto es Stream Programming, ¿no? Porque lo que estaba intentando hacer era hacer esta práctica que se llama Whole Team, que es que el equipo pues es capaz Mm, como un todo, de llevar a cabo la de misión. cumplirlo todo, ¿no? Claro. Luego, imprescindibles, pues por supuesto el testing, ¿no? Mm, No me voy a meter en si hacer TDD o no, porque yo creo que podríamos hacer un episodio entero de podcast sí. sobre TDD sí o no, pero sí que claro el testing, sí que claro el programming, sí que claro la integración continua, que ahora, la integración continua como práctica, no como el servidor de CICD, ¿no? Ahora, esto que ahora, bueno, estamos en la industria que nos gusta volverle a cambiar el nombre a todo y ahora lo Sí, estamos llamando Trunk-Based Development, ¿no? El TBD, famoso sí. TBD, pero pues integración continua importantísima, ¿no? Pero bueno, historias de usuario, estándares de código. Es que si te pones a pensar, las prácticas de stream programming hoy en día casi todos los equipos las quieren hacer, ¿no? Una cosa es que las hagan mejor Mm, o peor, pero muchas de ellas las quieren llevar a cabo hacer, aunque no saben que viene de stream programming. Por eso te digo que lo importante no es decir, bueno, pues yo he implementado al 100% stream programming o no. mm. Oye, y cuando piensas en Extreme Programming, por ejemplo, ¿tú sigues usando sprints? Que no sé, siempre mi mente las lleva a asociarlas con Scrum. No sé. Eh, tal cual en Scrum, no, nunca, nunca. Ok, 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 ok. Pero sí que Em, algo muy parecido que gente de Scrum pues te puede decir, pues oye, pues sí, es que eso es un sprint. Bueno, es parecido, por supuesto, ¿no? Al final trabajamos en iteraciones, un desarrollo iterativo ujú, incremental y a esas iteraciones pues las podemos llamar iteraciones, versiones, claro, sprints, lo que queramos. claro, pero muchas veces las sprints tienen como como esta frecuencia obligatoria de cada 2 Claro. semanas, o si sabes que a mí personalmente no me gusta. Yo en mis equipos hemos abandonado mucho el concepto de sprints porque te hace como que te mete, a la vez mentalmente siento que me mete como en una rueda de hámster, ¿no? Y que está girando cada 2 semanas y otra vez y otra vez. O sea, sí desarrollas iterativamente, pero también traes semana a semana y a veces pues los objetivos no los logras partir en cada 2 semanas, ¿no? Entonces sientes que lo estás partiendo a fuerzas para poder cumplir con ese meta en lugar de decir, pues ni modo, o sea, esto tarda 2 semanas, 3 días y pues por ende, pues son 2 semanas, 3 días, ¿no? O tarda una semana, 2 días, ¿no? Entonces tampoco, entonces sí, esa es una de las cosas que a veces veo muchas personas o muchos equipos que se autoflagelan o se autolastiman metiéndose en
pues en este constraint de decir, es que tenemos que hacer los sprints cada 2 semanas porque es lo que dice las mejores prácticas. Yo ya leí 2 blog posts, 2 libros y eso me dijo Twitter, así que lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Exacto. Y tienes que tener una reunión de planning y todos los días sí, tiene que haber daily sí, y tiene que haber la retro te haga sí, falta o no y tienes que sí, hacer una sí, review y bueno, y luego ya si tienes también otros añadidos que ha ido añadiendo la gente a Scrum, el refinement, ¿no? Y es como decir, jolín, tengo aquí una liturgia de reuniones montada, la necesite o no. O sea, tengo que hacer esto sí, sí o sí, 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 ¿no? Y sí, es, sí, sí, me gusta un enfoque mucho más práctico, mucho más flexible, mucho más en base a lo que necesita el equipo, ¿no? Y prefiero moverme claro, en semanas, ¿no? Y como tú has dicho, ¿no? Pues tenemos un objetivo y ya está, ¿no? Y da igual que tardemos 2 semanas, que 3, que 4, no nos vamos a ir forzando porque lo claro. importante es resolver el problema, ¿no? Y no cumplir Scrum o Stream Programming o el que sea. Ahorita que hablabas de los equipos autónomos, ¿no? O el whole team, me llama mucho la atención que a veces, pues, hace no mucho, tengo una anécdota de esto, hace no mucho, iba a contratar yo a alguien y le decía que él era una persona muy senior, ¿no? Incluso tenía una certificación de arquitectura en este framework que nosotros utilizábamos. Y le decía que para nosotros era muy importante que cada programador desarrollara sus pruebas, ¿no? O sea, más allá de, como dices tú, del TDD, que las hayas desarrollado antes, le decía, para nosotros es muy importante que cada programador desarrolle sus propias pruebas automatizadas, él valide el código que escribe y ese sea parte de nuestro code base. Y él me decía, pero ¿por qué quieres que lo haga yo? Si yo te salgo muy caro, mejor contrata un QA Automation que te sale más barato. O sea, te estoy dando una plática de negocios. Y yo le decía, pues no es un tema de caro o barato, sino quiero que tú seas responsable de lo que tú escribiste y que tú mismo lo garantices, ¿no? No, pero a lo mejor el otro lo ve con otros ángulos. Digo, sí, pero no sé, digo, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y no, por más, yo creo que en 2 entrevistas que tuve con él, las dos me lo mencionó y como que le seguía haciendo cortocircuito en su cabeza. No sé tú cómo ves este tema, Julio. Para los programadores que llevan mucho tiempo programando, ¿no? Tener que hacer ese cambio de chip, ¿no? De tener que hacer sus propios test, para algunos puede ser duro, ¿no? Si tú se lo enseñas y no lo ven, y no ven la gran ventaja de ellos tener ese feedback tan rápido de su código funciona o no, ¿no? Para poder seguir construyendo sobre una base sólida, ¿no? Y no tener que montar un montón de código, luego desplegarlo, luego ver que falla, ponerte a debuguear. Eh, o peor aún, ¿no? O esperan que eso se lo haga otra persona y que otra persona le Sí, vaya diciendo dónde se ha equivocado o no. Ese cambio cultural tiene que producirse, ¿no? Para que realmente puedas decir, oye, pues sí, ¿no? Esto es un equipo que hace stream programming o intenta hacer stream programming, ¿no? Sin eso, ya te digo, ¿no? Y entonces, claro, el rol del programador tiene que ser mucho más que programar. Tiene que irse tanto a la izquierda en el ciclo de vida como a la derecha, sí, ¿no? Tiene que asegurarse de que entiende el problema y resuelve el problema. Lo pone, el código, el software, lo pone en producción y está funcionando, ¿no? Lo que ahora también se llama DevOps. O sea, sí. es que es eso, Que- ¿no? O que- sea, hablamos de conceptos hoy en día que se inventaron hace 20 años, pero con otro nombre. Sí. No, y decías hace eh, poco en un tweet, ¿no? El tema de DevOps, se volvió un título, ¿no? Se volvió el nombre del departamento, se volvió el nombre del rol. Yo cuando leí el libro de Phoenix Project me emocionó mucho el concepto, me emocionó mucho porque me identifiqué. Fue una novela que dije, ya la viví, o sea, al final del libro salí no sabiendo nada, pero saliendo contento de que a lo mejor con otros enfoques pues podía yo resolver problemas que a lo mejor se me habían presentado en el pasado y que seguramente otros se iban a presentar en el futuro y salí diciendo tenemos que hacer DevOps mañana, ¿no? O sea, pero, o sea, creo que el tema al final del todo de esto es la cultura, o sea, la cultura. Y cuando hablamos de cultura, a veces en equipos pensamos en que estén altamente motivados, estén no sé, que estén felices en el survey de recursos humanos, ¿no? Que siempre salgan con carita feliz por ahí. Pero yo creo que tiene que ver, pues también con esta forma de trabajo, ¿no? No sé, no sé, ya le estamos intentando etiquetar muchas cosas a la cultura y creo que algunas ayudan y otras a lo mejor no tanto, Julio. La cultura tiene que ser una cultura de colaboración. Mm,
O sea, y eso es imprescindible, ¿no? No puede ser el no, es que esto lo tiene que hacer otro y me lo tiene que pasar a mí. No, no. O sea, tenemos que entender que todos somos un equipo, que nos tenemos que ayudar unos a otros, que por supuesto cada uno es especialista en lo suyo, pero no esperes que alguien te haga todo su trabajo, te dé a ti tu parte, tú hagas tu parte, tú se la des a otro, así como una cadena, ¿no? Como así no funciona, ¿no? No esperes que otro te dé un análisis de requisitos, una especificación de qué es lo que tiene que hacer el programa y que sea perfecto, ¿no? Que yo hago esto y punto, y no me lo cambies, ¿no? Y mañana no me lo vayas a Sí, cambiar, ¿eh? Porque me sí, enfado, ¿no? Encima me enfado, ¿no? sí, Joder. Ahora me dice que lo cambie, ¿no? Me dijo ayer que era sí, así, que era azul, y hoy me dice que es sí. verde, ¿no? No, no. Esa cultura no, no. Tiene que ser una cultura de colaboración, de querer resolver las cosas, de querer trabajar en equipo. Y justo por ahí te iba a decir, ¿no? Una de las, de las otras cosas que habíamos resaltado aquí en las notas era el tema de los cambios de última hora que acabas de mencionar y que para mí es un mantra. O sea, cuando yo siempre pienso en Agile, a mí me gusta irme a los 12 principios y por ahí hay uno que dice, aceptarás el cambio sin importarle la etapa en la que venga. Y pienso que es una de las cosas que a veces a muchas personas les cuesta más trabajo, ¿no? O sea, pero es que ¿por qué el cambio? Y no se trata del cambio, vamos a decir, el cambio por cambiar, ¿no? Sino el cambio en mejorar. O sea, oye, hace 2 semanas o hace un mes que vimos esto, sí, seguramente la mejor idea era hacerlo como lo dijimos y a nadie, nadie vio algo diferente. Hoy que lo estamos haciendo, vemos que el negocio necesita y el proyecto necesita y la infraestructura y el sistema, o sea, lo que pensamos, pues no, y hay que cambiarlo. O sea, y no cerrarnos, no sé, hay personas que no les gusta lidiar con esto de los cambios, no quiero decir de última hora, porque mejor de última hora suena, pero vamos a decir los cambios que rompen requerimientos o que a la gente también le gusta poner, es que la regla de negocio no se puede romper, ¿no? La regla de negocio suena un término a mí también tan fuerte como si estuviera en la Constitución, pero muchas veces pues la regla de negocio es lo que el negocio pensó que era lo mejor una, hace unos meses, ¿no? Y hay que adaptarnos o morir, ¿no? No sé tú qué opinas de esto, Julio. Claro, yo has dado con la clave, ¿no? No, no son cambios de última hora, ¿no? Es un aprendizaje que estamos haciendo para poder desarrollar la mejor solución a unos problemas y estamos descubriendo, ¿no? Si eso ya existiera, Sí, pues lo habríamos comprado ese software que hace eso y punto, ¿no? Nosotros ahora lo que se hace en todos sitios es software prácticamente nuevo, ¿no? Son problemas nuevos que hay que sí. hacer y hay que hacer soluciones nuevas y hay que entender el cambio de forma natural. Y bueno, aquí pues cada uno es muy libre de decidir en qué entorno quiere de trabajar y en qué entorno no, ¿no? Esto es una pregunta que se tiene que hacer en una entrevista de trabajo, ¿no? Oye, ¿vosotros cómo trabajáis, no? A mí realmente va a haber alguien que va a pensar las cosas, me va a venir y me las va a decir o no, o a mí me va a implicar en todo ese proceso de descubrimiento, de pensar en el problema y en la solución. Esa Sí. es la clave, ¿no? Para formar un equipo, porque al final, vale, o sea, sí es que podemos elegir Scrum, podemos elegir Stream Programming, podemos elegir muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante son las personas que forman el equipo. Y hay que encontrar personas que estén alineadas con la cultura que queremos que tenga el equipo. Ok, ok. Oye, el tema del testing, creo que es una de las cosas más importantes del tema de Extreme Programming y que últimamente ha tomado ya más fuerza, ¿no? O sea, que era algo así como, era un lujo, ¿no? Y ahora ya se vuelve más una necesidad, especialmente los que trabajamos desarrollando producto. Pienso yo que puedes vivir sin testing cuando estás haciendo todo nuevo, a lo mejor cuando estás desarrollando todo nuevo y este módulo pues se libera nuevo, pero eventualmente cuando tienes que empezar a hacer cambios, tienes que empezar a subir versiones, etcétera, creo que lo decíamos por ahí, ¿no? Una base sobre la cual puedas construir y que el testing te ayuda. Yo era de los escépticos del testing hace años y hoy soy un convertido en esta religión del testing, Julio. No tanto el TDD, sino en el tema de que dejemos ahí las bases para que en el futuro esto lo podamos modificar o si queremos hacer un upgrade, nos sintamos tranquilos de que nada no va a explotar, ¿no? Sí, o sea, el testing es para mí es la práctica, la herramienta que más efectiva a la hora de desarrollar software, ¿no? Y así, y aquí sí puedo ser un poco categórico, ¿no? Pero es así, o sea, yo no sabía hacer testing, en mis primeros años no sabía hacer testing. Cuando vi a un compañero coger y ejecutar un test y que eso se ponía verde, digo, ¿qué ha pasado? No, no, que he probado el cambio ese que me has dicho, lo acabo de hacer y funciona. Me estalló la cabeza.
Y a partir de Sí. entonces me puse. Y te digo que y he estado muchos años aprendiendo a hacer testing bien, pero muchos, ¿eh? No es algo que se aprenda fácilmente, ¿no? Porque para hacer testing bien necesitas saber diseñar bien. Entonces todo va un poco Mm, cogido de la mano. Pero cuando ya tienes esa madurez y ese nivel, haciendo testing vas más rápido. Y sí. esto te lo prometo. Cuando tú realmente sabes hacer testing, ¿no? Y sabes qué test hacer y qué test no hacer, ¿no? Qué es lo que más le conviene a esto que quieres probar o qué no. Y entonces, cuando ya tienes esa red de test, tú tienes un botón que cuando haces un cambio le das al botón y te dice si has roto algo o no. Por Sí. supuesto que todo esto con muchos matices, ¿no? No hay 100% de seguridad y muchas cosas, ¿no? Pero el valor que te da es enorme. Porque es un botón, ¿no? Olvídate de tener que desplegarlo todo, tener que cargar las bases de datos, los distintos servicios, tener que poner a hacer pruebas de forma manual, todo eso olvídate, es un botón, Ya. ¿no? Y nosotros, como desarrolladores, nos dedicamos a automatizar el negocio de la gente, ¿no? Sin embargo, nuestro propio negocio, desarrollar código, Sí. queremos tenerlo así súper manual, ¿no? No, yo es que Sí, quiero sí, aquí sí. debuguear aquí a mano y ponerme, o sea, perdón, probar aquí el software a mano y ponerme aquí a debuguear aquí, tirarme aquí toda la tarde, ¿no? Por un pointer que tengo por ahí. Claro, claro, claro. Entonces, Oye, dale, lo que dale. hablamos es eso, ¿no? Que entendemos el cambio de forma natural, vamos a tener que cambiar un montón de cosas en el software y entonces lo que nos viene muy bien es ese proceso, ser capaz de automatizarlo. Si además, si ya cuando tienes cierto nivel quieres hacer TDD, genial, TDD también es maravilloso, ¿eh? Lo que pasa es que es otra guerra, ¿no? Y te aporta muchas más cosas. Pero como mínimo, yo creo que un desarrollador tiene que hacer test. En los equipos, slash empresas, voy a ponerlo así, ¿no? O sea, diagonal empresas, que usan mucho testing, ¿es común que no existan los equipos de calidad, Julio? Es algo que por ahí alguien, yo me he encontrado gente que me dice, bueno, es que yo conozco empresas en donde no existe nadie de testing, realmente no se necesita un rol específico asignado a cada equipo, porque los desarrolladores son los que desarrollan las pruebas y producto incluso participa en las pruebas a lo mejor manuales, ¿no? Yo pienso que las pruebas manuales te dan un sentido más como de usabilidad, de cómo se siente, cómo se usa, cómo se ve, que se rompa, ¿no? O sea, es un tema más de percepción y va un poquito más en el frontend o por qué está tan lento, cosas así. Pero sí he visto yo que sí existe una tendencia a esto, Julio, y que a algunas personas a lo mejor esto les puede parecer polémico o impensable, y por eso a lo mejor muchos también QAs se convierten en QAs de automatización para, pues, pues participar en la fiesta, voy a decirlo, ¿no? Tal vez. En, esto es un gran depende, ¿no? La Sí, respuesta a esto, ¿no? sí. En el mejor de los casos, efectivamente, si el equipo tiene todas esas capacidades para ser autónomo, pues tendrá esa capacidad de hacer el testing, ¿no? Que tendrá una persona específica de QA dentro del equipo y lo hará él. Esa es una opción. Otra opción es que no, es que al final esa capacidad de QA ha sido absorbida por los desarrolladores, por otra persona que hace otras cosas, el propio PM o lo que sea, ¿no? Eh, es otra opción. Y luego hay esa otra opción que tú comentas de tener un equipo solo para eso o no solo, ¿no? No estamos hablando, no puede ser complementario, ¿no? Tú puedes tener los Ujú, equipos que ujú. realmente tienen su capacidad de testing, pero luego, por lo que sea, ¿no? Porque tu negocio realmente es muy exigente, porque, jolín, porque es que meter un error en esto puede ser gravísimo y tener un impacto en el negocio importantísimo y tú puedes Mm, seguir teniendo ese departamento de testing, ¿no? Al final no hay una única respuesta, una única configuración que yo te diga, no, es que lo mejor es esto, no. Depende de muchas cosas. Pero sí que es eh, verdad que si tú consigues que el equipo tenga esa capacidad de testing, que los desarrolladores tengan esa habilidad, cada vez vas necesitando menos las otras piezas. sí. Y fíjate que regresando a lo mejor al tema de equipos autónomos, hay un concepto que yo pienso que está muy, muy fuerte y es el del ownership, ¿no? El del ownership, que es el de que el equipo es el que lo tiene, ¿no? Y el equipo también tiene que ser owners de la calidad de lo que entregan, de qué tanto cumple con las necesidades, de qué tanto realmente resuelve los problemas. Y ahí es donde, pues ellos también tienen que hacer ownership del testing, del producto, o sea, de cuestionarnos, ¿no? O sea, yo muchas veces cuando hablo con mis líderes les digo, bueno, tampoco
y lo platicó Vane cuando venía aquí, ¿no? Ella decía, no me gustan los programadores o los equipos levanta pedidos, ¿no? Así de, ¿qué quieres? Ah, ok, sí, que abra de tal hora, dice, sino personas que tengan este pensamiento crítico y que, pero ¿por qué? Y no has pensado en a lo mejor hacerlo así, o sea, tampoco se trata de cuestionar todo, pero sino, oye, y consideraste la opción A o la opción B, y entonces a lo mejor la opción A y la opción B, pues también son buenas, ¿no? Y sí se puede prender ahí un foquito adentro que diga, ¿sabes qué? Si es mejor, vámonos con la opción A por el momento, creo que es más barata y cumple lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que se trata de, no de cuestionar, sino también de cuestionar, pero a la vez proponer, pues me dices, pues a ver, pues tú también dime cómo, ¿no? O sea, tampoco aquí nos podemos poner en un standstill, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y también añado ese, sobre el ownership, ese otro componente que es cuando, por ejemplo, en una organización muy grande con muchos equipos, ¿no? Y cuando hay ahí y cae un bug y nadie quiere aceptarlo, ¿no? No, esto es cosa de este, no, esto es cosa de este, Sí, ¿no? Y dices, pero sí, sí, lo sí, han mirado, o sea, lo han mirado directamente lo estás rebotando, ¿no? Y eso sí. suele ser una señal de una falta de cultura de ownership importante, ¿no? Pero para mí es también una parte crítica y necesaria en la cultura de una empresa sana, ¿no? Y efectiva. Oye, en Twitter lanzamos la pregunta de qué les gustaría saber de Extreme Programming y algunas personas sí nos mandaron algunas cosas. A ver, te voy a leer una de María Simo. Dice, ¿por dónde empezar con Extreme Programming para un equipo que no está acostumbrado o conoce este tipo de prácticas, Julio? Bueno, pues basado totalmente en mi experiencia, seguro que hay otras formas, pero yo pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Yo no me empeñaría en hacer ahí como un workshop o darles un curso de stream Mm, programming y tal, ¿no? Simplemente si María, eh, pues que se lea el libro, que sí que lo conozca y cuando vea cuando lea el libro pensará en cómo está trabajando en el equipo, ¿no? Y entonces empezará a ver cosas, ¿no? Empezará a detectar problemas y a pensar en soluciones aplicando las prácticas o los principios de Stream Programming, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues cuando que lo hable con su equipo, ya sea en las retrospectivas o donde pueda, y que proponga soluciones, ¿no? Y decía, oye, pues ¿por qué no usamos testing? Oye, pues ¿y por qué no nos traemos este tipo de perfil al equipo para tener un último? Oye, ¿por qué no hacemos per programming? Oye, ¿y por qué no intentamos hacer un poco más de integración continua, ¿no? Y hacer ramas más pequeñas para que sea más fácil hacer la revisión, ¿no? Y llevar los cambios a producción. Oye, ¿y por qué no en vez de hacer releases de un mes, no las hacemos de una semana? O oye, o cuando tengamos algo que aporta valor, ¿no? mm. Y poco a poco, ¿no? Yo no creo que haya una receta. Se trata bueno, conocer Stream Programming. No se trata de ponerse loco en plan por querer ponerse la medalla de estoy haciendo Stream Programming, Sí. sino de ir mejorando el equipo poco a poco gracias a esos conceptos, a esas prácticas que están escritas en Stream Programming. Sí, fíjate que nosotros por ahí algo que a lo mejor le sirve a María es, empezamos con un equipo, pues, éramos muchos y empezamos con unos poquitos empezando a desarrollar sus pruebas, ¿no? Cómo las podíamos crear, cómo las podíamos integrar, cómo podíamos empezar a hacer deployments continuos también, ¿no? O sea, a lo mejor sí tuvimos que pasar esa curva de aprendizaje y ya como que cuando empiezas a pasar de eso, empiezas a construir sobre eso y como todo lo que construyes, ¿no? O sea, eventualmente se vuelve lento y otra vez hay que mejorarlo y hay que regresar porque mejor como les escribíamos las pruebas hace un año ya estas no dan tanto valor, estas sí, buscar ese balance, ¿no? A veces decías, pues, oye, resuélveme esto y tú, pues es que como ahora me pediste tests, esto en lugar de tardar un par de horas va a tardar 5 días y tú, me autorizas sin test y era así como, "Ay, bueno, vamos a ver cuáles sí, a ver, enséñame cuáles, ok, una negociación, vamos con estos, creo que esos cubren, perfecto, ok, ya nada más dura un día, muy bien, sí sabes, porque si era algo nos pasó a nosotros, Julio, Claro, y no volverse loco, ¿no? Si ves que sí, algo parece que no funciona, pues oye, pues no te vuelvas loco por intentar hacerlo, prueba otra cosa, porque hay muchas cosas con las que mejorar un equipo, ¿no? Y en cuanto a los tests, claro, a veces decimos, no es que con test vamos a tardar más. No, vas a tardar más porque no sabes hacer test y tienes que aprender. O sea, no, sí, la culpa no es de los tests, la culpa es de que todavía no sabes. exacto, Pero eso es como si te digo, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Y es que quiero que uses este framework. Y tú dices, no, sí, es que yo no sé este framework, yo sé este otro. No, no, usa el que yo te digo. Vale, pues entonces pues voy a tardar tanto más porque tengo que aprender a sí, usarlo. claro. Y es igual. Oye, por aquí
Decía alguien, ¿qué herramientas utilizas para medir la calidad de su software utilizando Extreme Programming? Creo que es una pregunta tan amplia que a lo mejor no sé, o tú mides la calidad, Julio. Claro, o sea, pero es independiente de Stream Sí, Programming, ¿no? Tú medirás la calidad como creas que la necesitas, según tu producto, pues claro, pues medirás desde calidad interna, ¿no? Pues rendimiento, tasa de fallos, latencias, cosas así, o calidad externa, ¿no? Pues sí, satisfacción de los usuarios, bla, 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 ¿no? O sea, claro. aquí Stream Programming no, aquí sí que es verdad que no entra para nada. O sea, Stream Es Programming que a te lo va a mejor la ayudar a tener una gente, calidad de base, pero ya sí, está, ¿no? Pero la calidad la tienes que medir tú aparte. No hay un catálogo sí, de indicadores de calidad a medir. a lo mejor la gente también piensa que Extreme Programming tiene que ver a fuerzas con este famoso Clean Code o, no sé, Domain Driven Development, así, que te garantiza una calidad de código, el cual, pues, automáticamente garantiza calidad de software, lo cual pues, tampoco es relacionado, ¿no? Se puede tener el código más limpio, pero el producto más ineficaz que hay, y viceversa. Puedes tener el producto más eficaz y en un solo script de 1000 líneas de código sin ninguna prueba y vende $1 millón al mes, ¿no? Eso es. Este, una pregunta de Sergio Perea dice, ¿ha tenido que hacer adaptaciones o ajustes con el trabajo remoto o el trabajo asíncrono? No sé, a lo mejor porque los equipos ya no están tan el mismo tiempo, no sé, o incluso en persona, ¿no? O el Claro, pre-programming. claro, claro, exactamente, ¿no? O sea, al final hemos dicho, Stream Programming se basa sobre todo en una gran colaboración y cuando tú cambias algo tan importante como de estar en presencial, todos sentados juntos, a estar en remoto, por supuesto que afecta al modo de funcionar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, siguiendo basándote en los valores de Stream Programming y en sus principios, pues adaptar esas prácticas, ¿no? Y, por ejemplo, porque con las prácticas de Stream Programming mm, hay muchas, o sea, hay dos ediciones, dos versiones de Stream Programming, ¿no? La uno y la 2. Y Ok. las prácticas que todos conocemos son las de la uno, ¿no? Pero luego en la 2 algunas cambian, no todas, pero sí que alguna cambia y se añaden muchas nuevas prácticas, ¿no? Por ejemplo, hay dos prácticas, una es la de pues que haya un entorno de trabajo con muchos elementos visuales, ¿no? Muy informativo. Ujú, Y otra es claro, que eso en una oficina pues sería pues tener tus pizarras, tus tableros, ¿no? Todo tipo de claro. cosas ahí. Y otra es la de sentarse juntos, ¿no? Es así, ¿no? Porque realmente no, pues está demostrado que personas que te comunican mejor estando cara a cara con una persona estando al lado, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, es que entonces en remoto ya no puedes hacer stream programming. No, tienes que adaptar las prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un entorno informativo, pues tendrás que currártelo y cambiar, tener otras herramientas para que la información fluya, ¿no? Y usar el Slack, que haya notificaciones de las cosas importantes, de las que no, jugar con tableros, con cosas digitales, tal, ¿no? Y lo de sentarse juntos, pues por ejemplo, claro, ¿qué tiene de bueno sentarse juntos, ¿no? Que las comunicaciones que ocurren en el equipo, todo el mundo está presente, ¿no? Y yo estoy escuchando una conversación y si quiero participo y si no quiero no participo y si me quiero poner los cascos, pues me los pongo, ¿no? Pero soy consciente de lo que está pasando alrededor del equipo. Eso cuando estamos todos en remoto, si nos dedicamos a hablar simplemente en chat, en privado, pues nos perdemos muchísima información, ¿no? Perdemos mucha comunicación, ¿no? Entonces, pues una forma de adaptar esa práctica es pues usando canales públicos para comunicarse, ¿no? Porque o sea, si estamos en un entorno seguro, bueno, si es que eso es lo que ocurría en la oficina, ¿no? Tú en la oficina le decías, Sí. oye, María, ven, échame una mano que esto no lo entiendo, tal, o tal. Y eso lo Y la estaban viendo los gente demás y a veía lo que mejor María querían te ayudaba, sumarse. ¿no? O sea, Claro, la gente, porque se veía y decía, Julio no pudo, ahí está María sentada con él. claro. Y es que eso era malo. No. Y No, ahora pues lo mismo, ¿no? Si en el canal del Slack público o del Teams tienes que decir, oye, María, por favor, ven, échame una mano, porque fíjate aquí la que hay lía, eh, pues ya está. O sea, ¿qué tiene de malo? Porque no tiene nada, ¿no? Pues eso es un ejemplo de las prácticas que se intentan adaptar a esta nueva situación. ¿por qué los canales públicos nos duelen tanto, Julio? Ese fue un tema ahí por ahí de un tuit que sacaste. Yo no sé Sí, sí, sí. si tiene que ver con nuestra cultura hispano-latina, o qué onda. O sea, yo que he trabajado muchos años para empresas de Estados Unidos, me parece algo normal del día a día. Este, sí, claro que han regañado en público algunas veces, claro que a lo mejor yo también, y claro que me obliga a pensar en cómo soy capaz de transmitir retroalimentación sin que suene regaño, ¿no? O sea,
que sea asertiva, positiva, a la vez que transmita urgencia. O sea, sí, sí, sí tiene su reto, pero hay gente que nomás no le gusta, Julio. Es un tema, pareciera que no, pero es un tema polémico. Es cierto, es totalmente polémico. Y yo te tengo que decir que no te puedo dar una solución, ni tampoco una gran respuesta, porque no lo entiendo, ¿eh? Porque a mí no me duele nada, ¿no? Yo, o sea, yo Sí, estoy en un entorno, siempre me considero un entorno seguro, yo siempre me he considerado con la libertad de poder hablar y oye, si no, y es donde yo quiero trabajar, ¿no? Por lo tanto, si no puedo trabajar así, cuanto antes lo sepa mejor, ¿no? Pero claro, pero sí que hay cosas, ¿no? Lo de regañar, ¿no? Antes cuando estabas en presencial no te ponías a regañar, sí, en público, o a dar ¿no? un Ven a feedback la negativo en oficina. público, o no deberías, ¿no? No deberías. Sí, Entonces te ibas sí, a una sí, sala a hacerlo para sí, hacerlo bien. Claro, el que lo hacía mal en presencial, pues seguramente sí. lo hará mal en un canal público, ¿no? Pero son cosas distintas, o sea, no sé. Yo, es cierto que hay personas que les da como mucha alergia el escribir en canal público, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo. Oye, Y Julio, es súper bueno, que el equipo tenga se sienta seguro sí, de poder hablar ahí públicamente las cosas, ¿no? Porque para trabajar en remoto de forma efectiva es muy necesario. sí. Yo también lo pienso, incluso eh, para eso, ¿no? Para la colaboración. A veces alguien dice, oye, no están considerando esto, especialmente cuando son temas, pienso yo, de negocio o preguntas muy abiertas también de forma técnica. Oye, ¿algún equipo ha resuelto esto de esta forma? Estamos pensando en esto, ¿les hace sentido o no? Y a veces recibes retroalimentación asíncrona, ¿no? Porque también es padre que no todo tenga que ser una junta, porque también nos llenamos de juntas, Claro. y también a veces incluso eso detiene el proceso, ¿no? Porque estás esperando agendar una junta con alguien, etcétera. El pair programming, no me gustaría no dejar de hablarlo. Platícame de él. ¿Cómo sí es efectivo el pair programming? Y también he escuchado a muchas personas que abusan del pair programming, volviéndolo una forma así de, pues, ¿qué hiciste ayer? 5 horas de pair programming. Y dices, bueno, al otro día, pair programming. Y el otro día, pair programming y tú. ¿Y qué onda? O sea, es pair programming por siempre. ¿A qué horas cada uno de ustedes también es capaz de ser autónomos, ¿no? Claro, para mí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y depende mucho del tipo de trabajo que tengas que hacer en ese momento, ¿no? Al final, desarrollar es un trabajo súper creativo. No creemos que creatividad es solamente pues, hacer el diseño y esta parte de nuestro sector, pero no. O sea, programar es un trabajo súper creativo. Estamos creando cosas de cero, ¿no? Es súper creativo. Y en los trabajos creativos pues muchas veces te viene genial tener a un compañero con el que poder discutir, eh, poder poner entre dos, piensan mejor que uno, o incluso ya no dos, ¿no? Sino a lo mejor hasta tres y cuatro, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado, ¿no? Que tiene, oye, pues no tengo claro aquí este diseño, ¿no? Necesito ayuda porque si no, como me ponga a construir yo solo, luego voy a llevar la pull request a la review y me la van a echar para atrás porque me van a decir, y con razón, que es que tenía que haber tenido en cuenta tal o que cual, o que si hago este cambio viene mejor, ¿no? Entonces, pair programming sí, es una herramienta súper útil para hacer un código de alta calidad, muy necesaria a veces, que viene muy bien, pero claro, pero pair programming para todo, no sé, yo creo que hay, primero, como persona, a mí, tener que estar 8 horas al día haciendo pair programming, yo no podría. O sea, no podría estar todos los días así, o sea, sería agotado, o sea, me sentiría, no podría, ¿no? O sea, muchas veces yo necesito Sí, desconectar, hacer un sí. trabajo más repetitivo, descansar, pues aprovecho para leer el Slack, las notificaciones, contestar algunas cosas, tal. O sea, y necesitas esos periodos, ¿no? Esos breaks. Incluso hay trabajo, jonía, hay trabajo que no te vas a poner a esperar a que la otra, porque el programming es síncrono. Entonces, si tienes que esperar a que la otra persona esté disponible para hacer, para yo qué sé, Claro, ¿no? Imagínate, añadir una propiedad, un fichero de propiedades. sí. O, claro, hay trabajo que es pues que ya lo tiene, que es rutinario, que no necesitas tampoco el feedback de nadie, ni discutirlo, porque está claro que todo el mundo lo va a entender cuando vea la pull request. Pues para eso, en mi opinión, no necesitas per programming. Entonces hay que saber encontrar el equilibrio. Julio, ¿por qué seguimos debatiendo sobre Agile y Scrum y a lo mejor, y por qué no estamos platicando más de Extreme Programming? Bueno, hablamos de Scrum desde los principios porque es un negocio, ¿no? Se montó como un negocio con las certificaciones, se creció increíblemente porque es un gran negocio
y al final es un negocio que es muy sencillo de implementar, ¿no? Yo te doy un curso de 2 tardes, o de 2 días, o de 3 días, o de 4, o de 5, te doy una certificación y Lo ya está, llevas ¿no? Y a se ha tu vendido trabajo, como que ¿no? Scrum es la solución que necesitaban todos los equipos, como que Scrum era, como que ser Agile es ser Scrum. Todo esto se ha vendido así con un discurso muy simple, muy rápido, se ha comprado y eso ha hecho que sea súper conocido en puesto de Stream Programming, ¿no? Que es algo que te tienes que leer unos libros, que practicar en tu día a día, que llevar a cabo, que cambiar la cultura del equipo, que empoderar al desarrollador. Claro, mucho más complicado, ¿verdad? Y además no tienen ningún incentivo económico, ¿no? No hay certificaciones, no hay dinero, no hay formadores. Bueno, no hay certificaciones oficiales. ¿Eh? El propio Ken Beck dijo que él no veía, lo dice en el libro, él no le ve el sentido a las certificaciones. Él no puede certificar a una persona como que sabe desarrollar, sabe stream programming en base a un examen. Para poder certificar a alguien tendría que trabajar con esa persona muchos meses y entonces podría decir, bueno, pues sí, venga, lo certifico como que esta persona efectivamente pues sabe desarrollar de acuerdo a Stream Program. Claro, eso Sí. no es forma de hacer un negocio. No, y es que a la vez, no sé, luego queremos un curso, y yo creo que querer un curso está bien, ¿no? O sea, querer conocimiento está bien. Un curso, pues viene el conocimiento más digerido, a lo mejor que leer un libro, este, pero sí, nos gusta tener ese título, ese papel con el cual demostramos que ya sabemos y que estamos esperando para implementarlo, ¿no? Y yo creo que esto es un concepto constante, reintentar, porque los equipos también y las culturas se tienen que transformar y retransformar y adaptar a las realidades que vive el negocio, los factores externos, el presupuesto, todo. O sea, no puedes pensar que lo que te funcionó el año pasado te va a funcionar este y lo de este te va a funcionar el que sigue. O sea, creo que ese tema también del agile, como del reinventarse, es algo que a mí me gusta y que es algo que a veces en las metodologías parece que queda de fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, y además, tú lo has dicho antes también, el naming de Stream Sí. Programming es Sí. horrible, ¿no? ¿Quién quiere ser un programador extremo? ¿No? Eso suena suena loco, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿quién no quiere ser un Scrum Master? Joder, Scrum Sí. Master, tío, o sea, o un Product Owner, ostras. Sí. Sí. Sí, no, incluso ¿no? ¿Cómo vendes esta idea a los líderes, ¿no? O sea, es que hay que usar Extreme Programming. Hoy suena muy difícil, ¿no? Yo creo que búscate algo más simple, búscate mejor cómo hacer Scrum Exacto, Masters. Eso veo que mucha gente lo está haciendo y seguro que funciona, ¿no? Entonces, claro, este claro. suena que solamente sirve si tienes puros seniors y puras personas súper capaces. Creo que ese sería un mito, ¿no, Julio? No se puede hacer Extreme Programming sin que todos los miembros del equipo sean seniors con más de 10 años de experiencia, ¿no? Claro, por supuesto, porque es un estilo más colaborativo, ¿no? Sí. Por ejemplo, otra de las ventajas de Pair Programming es que el conocimiento y las habilidades pues se transmiten mucho más fácilmente, ¿no? Y tú puedes empezar con personas más junior que van a aprender de forma más rápida, ¿no? Que de la otra forma trabajando de forma mucho más desconectada, ¿no? Y, y con, y vas a aportar valor en muchas más partes. Qué bueno. O sea, es algo que sí, ¿no? Que además creo que salía en las desventajas que había dicho ChatGPT. Sí. Y yo no lo veo así, ¿eh? O sea, para mí, ¿vale? O sea, tienes que aprender a hacer test, sí, por supuesto. Tienes que aprender a programar, pero sí que ya es difícil, ¿no? Es que si nos pensamos que aprender a programar es fácil, estamos cometiendo un gran error, ¿no? O sea, hacer copy-paste es fácil, sí, pero aprender a programar no es fácil. Y Eso es entonces, un... y hay que hacer cosas muy difíciles para aprender y para ser un buen profesional, ¿no? Pero sin embargo, el camino que te marca Stream Programming para mí es mucho más humano, mucho más, incluso mucho más divertido, pero sobre todo más efectivo. Ok, ok, me gusta, me gusta. ¿Alguna conclusión, Julio, antes de terminar? Bueno, como conclusión diría que yo puedo ser muy aquí, ¿no? "Oh, esto es lo mejor y tal, y no, no, o sea, al final que cada uno, que lo miren, que lo estudien, que lo evalúen y que no hagan caso a nadie y que lo prueben, ¿no? Pero, pero poco más, ¿no? Cuestionémonoslo todo y a mí el primero, ¿no? Como yo he dicho, a mí me ha funcionado, sin duda tengo claro que funciona y no me importa
contestar al que tenga más dudas o más preguntas en el futuro, que me contacte, pero que no sé, que nadie, que la gente tenga su propio sentido crítico, ¿no? Y que decida hacer lo que quiera hacer. Excelente. Sí, fíjate que yo te veo, sí los invito a que le escriban a Julio, ¿no? O que públicamente, como deberían de ser los chats públicos de Slack, le hagan alguna pregunta, porque seguramente a alguien le puede servir. Yo creo que es un tema bastante interesante, muchas de las prácticas que trae y que se pueden adaptar, ¿no? A veces también caemos o cometemos la necesidad de decir, es que mi equipo utiliza esta metodología, en lugar de decir, bueno, es que mi equipo utiliza estas prácticas, ¿no? En lugar de decir, utiliza esta tecnología, usa estas prácticas, los cuales son parte de nuestra cultura o de nuestra forma de trabajo, y lo cual, pues, algunas son muy buenas, de Extreme Programming, otras sí pueden venir de Scrum o de Agile, otras son nuestras, algunas incluso pueden ser Waterfall si lo necesitan, ¿no? Sí, necesitamos una etapa de aprobación y este es un gate que hay que pasar y no pasa nada también si eso funciona, ¿no? También hay que cuestionarse de vez en cuando, oye, ¿y si quitamos esta o mejoramos esta o cambiamos esta por esta otra? Y creo que Julio hace muy bien ahí en Twitter siempre a estar ahí, aunque a veces parezca muy, muy cerrado, muy de la teoría, pero no. Exacto, exacto. Bueno, y es que de hecho en la actualidad la mayoría de equipos no lo saben, pero hacen waterfall. Está bien, está bien. Claro, o sea, ellos no lo saben, pero hacen waterfall porque tienen unas personas que son las que piensan y las que dicen cómo tienen que trabajar, qué es lo que tienen que programar los otros. Luego los otros se ponen ahí a hacer esos sprints, pero en realidad no deja de ser una fase de desarrollo a partir de lo que se ha dicho en la fase anterior. Luego tienen ese otro equipo que prueba y luego tienen los otros los que se llaman DevOps, que son los que Sí, realmente lo despliegan. O sea, sí, 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 sí. seguimos trabajando mucho de forma waterfall. Y otros que le dan soporte y así, no, no, bueno. Eso. Este, bueno, pues vamos a pasar a Tech Twitter, Julio. Como te decía, había que traer aquí un tweet para platicar. Empiezo yo. Este es de Nathan Bog. Últimamente no he visto muy buenos twitters. De hecho, cité uno tuyo hace, creo que en un episodio que salió. Va del tema de Waterfall y Extreme Programming, de hecho. Y bueno, en este de Nathan Bog, habla de un concepto que a mí me interesa mucho, ¿no? El tema del storytelling. Y es un hilo que dice, storytelling es un juego de psicología y 10 trucos acerca de, no sé, de psicología para volverte un mejor storyteller. Yo pienso, y yo se lo digo mucho a mis líderes, el storytelling es súper importante en este negocio porque aplica para todo. Hasta cuando presentas un diseño técnico, el cómo llevas a la gente de el problema, la resolución, etcétera, cambia mucho. O sea, puedes tener todo listo, pero el orden en el que lo dices y el cómo lo dices puede hacer una cosa bien diferente. Entonces, yo siempre le digo a la gente, practica tu storytelling, porque parece que es algo que no es de nosotros, pero cómo ayuda a que el mensaje que quieres dar pues sea mejor recibido, ¿no? O sea, no dudo de tus conocimientos, pero en la comunicación ayuda mucho, ¿no? Entonces, les dejo el hilo para que a lo mejor algunos tips de ahí les sirvan, Julio. No sé, ¿tú qué opinas del storytelling? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Hemos hablado de colaboración. Para la colaboración es imprescindible la comunicación, que es un valor de Stream Programming, ¿no? Y el storytelling pues no deja de ser una herramienta para la comunicación, ¿no? Y aquí, jolín, pues a mí me encantaría ser mucho mejor en comunicación de lo que soy bastante malo, desgraciadamente. Y todos esta clase de información que se comparte, ¿no? En Twitter o donde sea, me encanta leerlo e intento aprenderlo. Además, aquí pone ejemplos de cine que me encanta Sí, y me ha gustado mucho el libro. sí. Gracias por pasármelo porque me ha gustado mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, Julio, traes un tweet tuyo? ¿Lo quieres leer? Sí, bueno, además justo, sí que justo habíamos hablado de eso antes, ¿no? Yo puse hace unos días, dije, se está poniendo de moda el proceso triple Diamond. Y yo lo miro y no puedo evitar ver un waterfall, ¿no? Miro sus diagramas y veo lo mismo, pero con otros nombres. Son unas fases claramente delimitadas, cada una para un perfil diferente y thinkers and doers, ¿no? Este enfoque, ¿no? Este enfoque del Taylorismo de cuando estábamos de cuando la humanidad estaba en las fábricas y esto, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque Waterfall no es solo eso que entendemos como. No, es que hay unas fases claramente delimitadas y de una fase tiene un output que lo coge la siguiente fase como input y luego la otra fase y así, ¿no? Y esa cadena. Sí, Waterfall es eso, pero sobre todo
lo que es Waterfall es que en cada fase hay un perfil diferente que hace esa fase. Mm, Porque eso es lo que lo imposibilita todo. Eso es mm. lo que hace que luego, ¿no? Si ya estás en la fase 4 y entonces descubres que hay que hacer un cambio, ya no es solo, ya tienes que coger y convencer al de la fase 3, el de la fase 3 tiene que convencer al de la fase 2, el de la fase 2 tiene que convencer al de la fase 1. Y eso Sí, y es parte, ¿no? Y además, y sobre todo es ese. Bueno, en la primera. Perdóname que vuelva a Stream Programming, ¿eh? Pero dale. en la primera página del libro te dice que Stream Programming es un cambio social. Mm, Cuando yo leo esa frase es como, wow, no sé si he acertado con este libro o no sé por dónde va a ir ahí, ¿no? sí, Pero sí. conforme sigues leyendo te das cuenta que es así, ¿no? La fuerza realmente es de decir, no, es que aquí tenemos que ser todos un equipo, es que el desarrollador es un actor principal y no un actor secundario del desarrollo de software y hay que Mm, involucrarlo en todas las fases del ciclo de vida de desarrollo. sí, sí. Y sí, creo que como, yo no sé cómo también se quieren poner de moda estos procesos nuevos, ¿no? Que son solamente un reempaquetado de lo mismo, ¿no? O sea, yo a veces lo pienso y es un reempaquetado de lo mismo, de cosas de Waterfall con otras cosas y listo, ya, este es la nueva modo y le sirve, Zendesk es exitoso gracias a esto, ¿no? Esta es la receta, la fórmula secreta de su éxito y luego, alguien lo lee, se inspira y ¿saben qué? Tienen toda la basura, vamos a hacer esto, en algunas ocasiones funciona y en algunas ocasiones lo implementan peor que la receta y entonces ni siquiera y Claro. no tienes los mismos roles ni el mismo presupuesto. Claro. Pero sobre todo porque quieres comprar esa Sí, receta, ¿no? Y sobre todo, sí, y quieres comprar esa receta donde te está diciendo, jolín, es que aquí hay unos tíos que son los que piensan, que son los que controlan sí, el bacalao, ¿no? Y esos son los que le van a decir a los otros que hagan las cosas. Y sí. los otros las van a hacer, ¿no? Y si las cosas salen mal es porque estos han hecho las cosas mal, porque yo lo he pensado bien y yo lo hice bien, ¿no? Y es esa mentalidad, esa cultura, es difícil combatir y es difícil trabajar con ella. O incluso de dime exactamente todo lo que tengo que hacer. Y pues si te tengo que Sí, decir exactamente todo, pues lo hago yo, porque me tardo también yo en explicar. Al mismo tiempo que me tardo en documentar todo, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Obvio que claro. sí sabes. O sea, Claro, quería eso, necesito también efectivamente, ¿no? que. Muchas veces, Sí, 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 que muchas veces criticamos al que está arriba, pero es verdad que también hay gente, ¿no? Hay desarrolladores que tienen ese chip y esa cultura y a mí no me gusta nada, ¿no? Es que no, es que la historia de usuario es que no me has puesto aquí, no me has puesto no sé qué, o esto no lo entiendo, hasta que no me especifiques esto no voy a empezar. ujú, No, hay que colaborar, hay que trabajar en equipo. es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias especialmente a ti, Julio César, por haberte animado a participar, aunque te dije Julio todo el episodio. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Si nos puedes decir cómo pueden saber de ti, de tus redes, lo que tú Nada, bueno, un placer, Mariano, me ha encantado. Un rato súper agradable, súper ameno, nos hemos reído, hemos hablado un montón. Y nada, Sí. bueno, el que quiera seguirme, pues en Twitter soy J. César Pérez y allí en mi perfil pueden ver el resto de enlaces a otras redes sociales que tengo. Y cualquiera, si, oye, que quiera compartir unas palabras conmigo, tengo los DM abiertos o incluso, como bien has dicho tú, con un mensaje público no hay problema. Sí, Para mí es muy perfecto. importante. O sea, yo en la universidad aprendí bastantes cosas, creo que cogí ahí una buena base de cómo funcionaba el mundo, pero eso ha sido nada, un tanto por ciento mínimo comparado con todo lo que he aprendido a partir de la comunidad. Y Sí, para mí, yo me siento, ¿no? En la necesidad de devolver cosas a la comunidad, ¿no? Al sí. principio tenía un blog, hacía muchos años, pero bueno, luego descubrí Twitter y ahora pues uso Twitter pues, para contar mis tonterías, ¿no? Pero bueno, hay gente que me dice que le gusta, como tú. A mí me gustó, soy tu fan. Y aquí están los links, en las notas del podcast están los links para que sigan a Julio aquí en Twitter y en las redes, en LinkedIn y hasta en Mastodon. Y bueno, pues yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como @chilemolitech. Subo clips también a mi TikTok personal, que es Mariano Rentería. También en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en donde a veces soy polémico y a veces no tanto. Una versión de este podcast también se va a YouTube, unas semanas después. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no les gusta, recomiéndenlo a sus trolls más cerca.